Eh, bueno, buenas tardes, ya van a ser las 2 de la tarde. Hoy estamos otra vez en el martes con la biblioteca de Marta. Voy a esperarme unos segunditos para que nos podamos conectar. Estoy conectándome también con Instagram. Entonces estoy dando unos segunditos para arrancar. ¿Listo? Bueno amigos, de verdad que me siento muy contenta porque hoy es la cuarta semana, o sea, es el cuarto martes de la biblioteca de Marta. Entonces eso me hace llenar de alegría. Voy a poner aquí el cronómetro, perdón, para no extenderme mucho, para no aburrirlos, porque a veces me emociono y se va pasando el tiempo. Entonces, bueno, buenas tardes, de verdad que estoy súper contenta hoy de estar acá. Aquí veo que se están conectando, ahí veo a Guti, Mateo, ojalá que se queden, que puedan escuchar. Bueno, primero que todo, antes de arrancar, como siempre, vamos a cargarnos de energía y de verdad que quiero darles la bienvenida. Hoy lo hice un poquito más tarde, esta mañana tuve una cantidad de cosas. Hoy el día en Bogotá está un poquito opaco, pero igual. Tan lindo, Guti, qué rico que estés aquí. Por ahí estoy viendo que también estás haciendo en vivos. Estoy muy pendiente para compartir toda la información y de verdad que te quiero mucho y qué rico que estés aquí presente y que de verdad podamos compartir, porque todo esto que hacemos le da mucho valor, le da mucho aprendizaje, le sirve mucho a las personas. Entonces de verdad que gracias y te quiero muchísimo. Entonces bueno, hoy nosotros estamos todos los martes, comenzamos con algo desde hace 4 semanas que se llama la Biblioteca de Marta. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque definitivamente cuando nosotros leemos, cuando nosotros comenzamos a cambiar esa forma de pensar, la vida nos comienza a cambiar. Y como todos saben, pues yo llevo muchos años en esta parte de enseñar, de crear equipos, de poderles mostrar el rumbo. Y lo primero que tenemos que hacer es involucrar algo dentro de nuestra vida, que es la lectura. Es un hábito que es muy necesario en todas las áreas de la vida. Y por eso cada martes les estoy compartiendo un libro diferente. Comenzamos, hoy vamos para el 4.º libro, pero para recordarles, y las personas que de pronto no habían podido darse cuenta de esta biblioteca de Marta, los invito a que se conecten en mi canal de YouTube. Ahí estoy subiendo todo. Y comenzamos con El vendedor más grande del mundo, después seguimos con Los 4 acuerdos. La semana pasada estuvimos con un libro excelente que son las 5 piezas más importantes del rompecabezas de la vida. Y hoy tenemos un libro, y les traigo un libro que es súper interesante, que es de John Maxwell, que se llama A veces se gana, a veces se aprende. ¿Por qué les hago el resumen de estos libros y cuál es la idea de la forma en cómo se los voy trayendo? Porque es una forma en donde vamos como evolucionando cuando nosotros nos queremos convertir en emprendedores o cuando somos emprendedores. Entonces son libros que cada uno nos va llevando a esa fortaleza y a ese aprendizaje que de verdad debemos tener y a esa actitud que debemos comenzar a implementar dentro de nuestra vida. Entonces de verdad que hoy súper contenta porque, como les cuento, hay momentos en la vida que uno cree que fracasó, que uno se siente completamente derrotado. Y cuando uno se encuentra, o cuando, por lo menos en el caso personal mío, cuando yo me encontré con este libro de John Maxwell y comienzo a leerlo y a releerlo, como siempre les he recomendado, nos damos cuenta y me doy cuenta de lo que les quiero transmitir hoy, algo del libro, porque como siempre les he dicho, no es un resumen del libro, son comentarios acerca del libro y lo hago para invitarlos a que comiencen a implementar todos estos libros dentro de su vida y dentro de ese aprendizaje que vamos teniendo cada día. Entonces me doy cuenta que de verdad no hay fracasos, ni hay, todo en la vida nos trae una enseñanza positiva y como lo dice el nombre, que lo tengo acá, este libro que de verdad es bien interesante, a veces se gana, a veces se aprende. Acá debajo dice a veces se pierde. Normalmente uno
Dice, a veces se gana, a veces se pierde. Es como el común del lenguaje de las personas y resulta que uno nunca pierde. Todo lo que ocurre en la vida, todo lo que nos ha ocurrido en la vida, todos esos fracasos, entre comillas, que hemos llegado a sentir, que hemos llegado a tener, no han sido fracasos, sino ha sido aprendizaje. Entonces, bueno, para hablarles, aquí está Juan Carlos Moreno, Sofía Navarro, Alejandra, qué rico que pudieran compartir. A mí me gustaría mucho que me dijeran qué libro quisieran que comentáramos la próxima semana. Así vamos involucrando diferentes libros y los podemos compartir. Si lo han leído, qué bueno. Si no lo han leído, pues los invito siempre a que lo hagan. Es muy fácil hoy en día. Este libro de John Maxwell se consigue en cualquier parte, también lo pueden descargar. Y de verdad que involucrarlo dentro de esa vida, porque todo el tiempo podemos estar expuestos a tener pérdidas, a tener cambios. Y bueno, John Maxwell, antes de arrancar a comentarles del libro, es una persona, es un conferencista es un conferencista muy conocido. Él ha vendido, más de 20 millones de libros. O sea, él es una persona que de pronto para los que no lo conocen vale la pena buscar y encontrar todo lo que este hombre nos enseña. Él tiene muchos libros y de verdad que le deja a uno muchas enseñanzas. Es un inspirador, es una persona que se dedica mucho a toda la parte de motivación, de inspiración, y nos deja muchísimas enseñanzas tanto en sus libros como en todas las conferencias y todo lo que podemos encontrar acerca de él. Entonces, bueno, en este libro de a veces se gana, a veces se aprende, él lo que quiere es mostrarnos cómo cada pérdida o cada fracaso en la vida nos puede o nos debe traer un aprendizaje positivo. Yo siempre cuando les hablo, le hablaba a mis equipos y les decía, bueno, imagínense el escenario en donde de verdad no nos equivocáramos, en donde nunca fracasáramos, donde cualquier negocio que emprendiéramos tuviera éxito. Y ya simplemente yo salgo a contar algo que estoy haciendo, yo salgo a compartir algo que estoy haciendo y todo el mundo me dice que sí. Pues, ¿qué ocurriría? Pues sería algo que nos pondría a soñar de pronto. Si a mí me dijeran, bueno, Marta, cualquier cosa que emprendas, cualquier cosa que hagas, no hay la menor duda de que vas a tener éxito, de que vas a ganar mucho dinero y arranca. Entonces, pues lógico, pues uno comenzaría a soñar y comenzaría a pensar, bueno, yo qué más cosas podría hacer si me garantiza que no voy a fracasar y que voy a tener éxito. Eso nos llevaría a soñar muchísimo, pero cuando uno va a la realidad, cuando uno va a lo que ocurre, pues es necesario equivocarse, es necesario, porque es lo que nos forma. Si como les decía, si yo saliera a trabajar, si yo saliera a vender, si yo saliera a hacer cualquier cosa y a todo me dijeran que sí, ¿cómo me formaría? ¿Cómo podría poder transmitir con ustedes o cómo podría decirles y enseñarles si siempre me fue bien, si siempre me dijeron que sí, si todo lo que emprendí, todo lo que hice me salió perfecto? Es más, ni siquiera cuando nosotros somos niños y comenzamos a crecer, todo va a ser, si yo no me caigo, no aprendo a caminar. Si yo salgo a montar bicicleta y no me caigo, seguramente no aprendo a montar. Porque ese aprendizaje, esa caída, esas pérdidas son las que nos fortalecen y nos llenan de conocimiento. Por eso hoy, y yo con toda la tranquilidad puedo contarles que en mi vida he tenido varios fracasos, pero hoy en día no los llamo fracasos, sino hoy en día digo, he tenido muchas situaciones que gracias a Dios han ocurrido, porque si no hubiera ocurrido todo lo que ha ocurrido, a lo mejor hoy no estaría aquí pudiendo transmitir con ustedes. A veces se gana, a veces se aprende. Y no podría estar compartiendo con ustedes todos los libros, todos los jueves de enseñanza, de todo lo que ha ocurrido en mi vida, pues en los 50 o un poquito más que tengo, pero toda la vida ha sido de un continuo aprendizaje. Ese aprendizaje que son 18 años en donde yo me dedico
casi al 100% a hacer redes de mercadeo. Y hoy en día, debido a una situación que no es un fracaso, que es una situación, la vida me pone a coger un rumbo que hoy me hace sentir la mujer más feliz. Ustedes no se imaginan la felicidad que siento de poder transmitir con ustedes ese aprendizaje, esas vivencias, esos fracasos entre comillas, que son situaciones que se nos presentan, pero que realmente se convierten en un aprendizaje, no en una pérdida. Entonces, por eso, cuando yo tengo este libro de John Maxwell y comienzo a leerlo, y él comienza a llevarnos por un camino que es muy interesante, porque a través de muchas historias, además de historias que John Maxwell cuenta personales, historias de él mismo, de situaciones y de pronto de equivocaciones que en algún momento pudo haber tenido, pero eso es lo que lo fortalecen y lo que le enseñan, y lo que cada día aprendemos nos vuelve más fuertes en ese futuro que todos queremos y en ese anhelo que tenemos de tener éxito en cualquier cosa que podamos aprender. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros hacemos algo y tenemos éxito, salimos a vender algo y de pronto sí nos compran. Y entonces eso nos va llenando, nos va llenando, nos va llenando de fortaleza, y eso hace que cada vez tengamos más éxito. Pero a veces cuando nos encontramos con el rechazo, o nos encontramos con que no están saliendo las cosas como pensábamos, entonces comenzamos a llenarnos de temor y comenzamos a dejar de actuar. Entonces, por eso, cuando nos vamos en la lectura de este libro, a veces se gana, a veces se aprende, de John Maxwell, comenzamos a mirar cómo de pronto las pérdidas sí nos pueden llegar a doler mucho, pero también nos pueden llegar a fortalecer. Y ahí es donde él nos lleva de la mano a cómo cada situación en nuestra vida le podemos dar la vuelta, hay que ver otra cara y comenzar a fortalecernos poco a poco. Porque a veces nosotros los seres humanos somos muy duros. A veces si de pronto nos equivocamos o pasa algo, puede ocurrir que nosotros comencemos a juzgarnos y a decir yo debería, en vez de haber hecho tal cosa. A veces nos lamentamos de lo que no hicimos y quisiéramos como devolvernos en el tiempo, y resulta que lo que pasó, pasó. Lo que es hoy ya es. No importa lo que haya ocurrido más temprano, ni ayer, ni hace un año, sino lo único que nos debe de dejar es el aprendizaje. Por eso a veces las pérdidas, o a veces la forma en cómo vemos nosotros la vida, se puede convertir como en una trampa para no tomar decisiones en la vida. Y a veces uno, por ejemplo, una trampa que nos habla él en el libro es el temor. A veces no hacemos las cosas por el temor a equivocarnos. Entonces es la trampa del error. Eso no debe pasar, o porque en el pasado algo nos ocurrió, entonces ya queremos como no arriesgarnos y no tomar esa decisión. A veces ya estamos cansados, entonces tenemos la trampa de la fatiga. Y si estamos cansados, quisiéramos no hacer otra vez, no volver a emprender, no volver a arrancar, no volver a levantarnos. A veces puede ser más fácil quedarnos quietos, quedarnos sentados y no volver a arrancar. Entonces de cada pérdida, de cada situación, nosotros tenemos que sacar eso un aprendizaje. Por eso el libro a veces decimos no es el momento de emprender, entonces la trampa del momento, entonces nos decimos es mejor hacerlo más adelante, o a veces de pronto sentimos que no estamos inspirados, entonces vamos cayendo en esa serie de trampas que nosotros mismos nos ponemos en la mente, y cuando vamos leyendo este libro nos va mostrando cómo esa mentalidad es muy sencillo y cómo la podemos comenzar a cambiar. Entonces por eso, pues aquí estoy viendo a Francia, a Oscar, a Janet, qué rico que estén conectados, y pueden dejar los comentarios, yo más adelante les respondo, y si ya leyeron el libro, a veces se gana, a veces se aprende de John Maxwell, pueden dejarme sus comentarios, y si no, cuando lo lean, y también invitarlos a que nos recomienden o me recomienden cuál libro pudiéramos comentar en la biblioteca de Marta dentro de 8 días. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros tenemos esas situaciones, entonces se viene
los aprendizajes que tenemos. Y a eso nos lleva John Maxwell. ¿Cuál es el aprendizaje? Y cuál es en dónde tenemos que implementar el poder afrontar las situaciones, y una de ellas es la humildad, por ejemplo. Si nosotros aprendemos de la humildad, aprendemos de que es más fácil reconocer nuestros errores, porque a veces nosotros tomamos la decisión o siempre estamos buscando cuál es el culpable. A veces buscamos culpables en las otras personas y no, tenemos que aprender a reconocer que esto ocurrió porque yo misma me equivoqué y cuál fue el aprendizaje que me dejó, y comenzamos a implementar lo que es la humildad. También nos invita a que veamos la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y a que aprendamos a ver la realidad como es. La responsabilidad. Nosotros tenemos que responsabilizarnos de nuestros propios actos. Y eso nos va mostrando él dentro del libro, cómo poco a poco todos esos sentimientos, todas esas vivencias, todo eso que nosotros vamos teniendo cada día, no solamente en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en lo que nosotros desarrollamos, entonces cómo lo podemos canalizar y darnos cuenta que nunca hemos perdido, que lo que hemos tenido es un gran aprendizaje, que cada momento nos enseña, y que esa enseñanza cada vez nos fortalece muchísimo más. Entonces por eso tenemos que mirar la parte de la humildad, la parte de la responsabilidad, la realidad, la esperanza, comenzar a mirar todas esas situaciones, porque cuando las cosas nos van bien, cuando las cosas nos van saliendo bien, pues es muy fácil emocionarnos, es muy fácil seguir adelante, porque estamos llenos y cargados de esa energía de optimismo. Pero lo que tenemos es que aprender a afrontar la realidad cuando las cosas no salen tan bien, afrontar la realidad de tener esa esperanza también. Entonces él nos lleva durante su libro a mostrarnos cómo a veces se gana, a veces se aprende, pero nunca en la vida perdemos. Cada día nos estamos llenando de más fortaleza, así vamos a poder transmitir, vamos a poder enseñar. Entonces, ese es un libro que yo quiero que de verdad lo podamos implementar, que lo comiencen a leer, que puedan tomar sus apuntes y puedan darse cuenta cómo en la vida todo es un aprendizaje. Todo nos da una fortaleza, y lo que somos hoy es de todas esas equivocaciones, de todos esos fracasos entre comillas, de todas esas situaciones que se nos han presentado, y ahí es donde nosotros nos fortalecemos, porque comenzamos a hacer un análisis de por qué me ocurrió, qué fue lo que pasó, en dónde fue que yo me equivoqué, en dónde puedo reconocer que sí es mi responsabilidad, aprender a tener esa humildad de verdad para saber yo soy la que tengo la culpa de toda la situación y de todo lo que me rodea. Dejar de estarle echando la culpa a los demás, al clima, a la compañía, a todo lo que nos ocurre, sino sentarnos en la realidad y mirar por qué lo que nos ocurre nos lleva a un sitio diferente, por qué lo que nos ocurre nos pone en posiciones diferentes. Y hoy en día, y en el caso mío, todo lo que ha ocurrido en mi vida en esos 2 últimos años, en este último año, que para mí el año 2018 marca un antes y un después, como digo yo, de tomar un rumbo, de poder comenzar a enseñarles, a compartir. Y entonces le doy gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a todo lo que ha ocurrido, porque gracias a eso, a esos pérdidas o fracasos o situaciones que se nos presentan, nos da la oportunidad de tomar rumbos diferentes. Y como lo que más se quiere y lo que más he querido yo siempre es poderles enseñar, poderles transmitir y poderlos guiar en poder tener éxito, en poder tener esas excelentes relaciones, en poder ver la vida de una forma diferente. Entonces, por eso en la Biblioteca de Marta, cada martes tenemos un libro diferente, y como hoy, de John Maxwell,
a veces se gana, a veces se aprende. Yo los invito de verdad, amigos, a que consigan ese libro, a que lo lean. Es una lectura sencilla, él nos va llevando a través de historias, pero nos hace hacer un análisis y un autoanálisis de lo que es nuestra propia vida. Nos hace ver cómo a veces nosotros estamos juzgando a los demás, cómo a veces no estamos reconociendo nuestros propios errores, cómo a veces queremos buscar culpables, cómo a veces no aceptamos la responsabilidad de lo que es nuestra propia vida. Y qué rico cuando nosotros aprendemos a tomar la actitud necesaria ante las pérdidas, ante los fracasos o ante las situaciones que se nos presentan, y de acuerdo a esa actitud y a esa forma en cómo tomamos, la vida coge un rumbo diferente. Entonces, amigos, ese era hoy lo que les traía aquí en la biblioteca de Marta. Los invito a que lo compartan, los invito a que se conecten en el canal de YouTube, a que me sigan en las redes sociales, a que mostremos, a que compartamos con todas las personas, y de verdad a que no sea la biblioteca de Marta, sino la biblioteca de cada uno de ustedes. Comiencen a implementar estos libros que les he ido recomendando. Son libros que de verdad nos cambian la vida, son libros que te hacen ver la vida desde un punto de vista diferente, y lo único que te va a llevar y a lo único que te va que van a lograr al implementar todas estas lecturas es a tener éxito en la vida, a tener mejores relaciones. Así que, bueno, amigos, eso era lo que quería compartir hoy con ustedes en la biblioteca de Marta. A veces se gana, a veces se aprende, pero nunca perdemos. Los invito a que lo lean, y no olviden conectarse de verdad a mi canal de YouTube. Los quiero muchísimo, así que vamos a cargarnos de energía, aprovechar esta tarde que va a ser una tarde de éxito, y nos vemos el próximo martes, y el jueves también los espero en el en vivo por la noche. Así que un abrazo, nos vemos, chao.